Cosa Recording in progress. muy corta. Hay algunos micrófonos abiertos. Una cosa muy cortita, así chiquitita, sin. Acuérdense, por favor, no vale comentar, ¿eh? Porque si empezamos a comentar, volvemos a cero. Acuérdense, por favor, del grupo de WhatsApp, usarlo para fines cinematográficos. Vamos a ponerle el título. Digo, y es verdad que cuando dice, es más, si quieren pueden no usarlo eso, por ahí debe haber algún grupo paralelo o armar un grupo paralelo y hacer, obviamente, disponer lo que tengan ganas. Pero por favor les pido, en el WhatsApp, donde yo pongo la película que vamos a ver, el material que vamos a ver, es más. Yo les agradezco que me agradezcan, pero pueden no agradecerme, que yo sé que ustedes me agradecen. Porque si me agradecen, o pasa lo mismo, es lo mismo decir gracias que escribir un poema. Muy lindos tus poemas. ¿Dónde está? Los poemas de Maradona que me olvidé no te encuentro, que fueron muy bonitos y me olvidé de escribirte en el momento. Bueno, no sé, por ahí, ahora en las pantallas, no me acuerdo ni quién los había, Terés, creo, o alguien, no me acuerdo quién fue. Levante la mano rápido, así agradecemos porque fueron muy bonitos de verdad. ¿Dónde está quien escribió los poemas de Maradona y que los compartió? Bueno, no está. Eh, No importa, ya pasó. Tampoco vale poemas era hasta la semana pasada. Ya no se puede compartir más nada. Pero de verdad, si una manito, un corazón, si quieren, sí, tampoco es necesario igualmente. Pero porque si no, cuando los que llegan más tarde al WhatsApp se encuentran con cosas y hasta que encuentran la peli, el link y todo eso es un problema. Así que nada, por favor, estén atentas y atentos a no meterse ahí. Bien, vamos Ricardo, algo tiene que ser, no importante, tiene que ser, pero determinante. Determinante. Sí, Entonces no digo nada. listo, va para atrás. No digo nada. Muy bien. Arrancamos entonces. Arrancamos con la clase, con la clase de hoy. A ver. Primer cuestión, hice una pequeña mula, si se permite el término. Primero que compartimos un documental, esto yo creo que ya lo había mencionado y esto ocurre generalmente. Hay veces que compartimos documentales que no son argentinos porque me parece, nada, que es interesante también a veces salir a dar vueltas por el mundo y ver qué se está produciendo. Obviamente que es infinita la cantidad de cosas que hay, pero hemos estado en algunos talleres también viendo otras perspectivas, sobre todo quizás, no sé, Patricio Guzmán como de documentalista chileno, también alguno brasilero, también Agné Bardá francés. Digo, también hemos estado recorriendo a veces algunos documentales que no son de nuestro país y que me parece interesante, digamos, poder compartirlos. La idea de Promesas tenía que ver con eso, que igualmente era un documental que a mí me tocó trabajar mucho hace algunos años, trabajando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que nos parecía que era un lindo documental para poder pensar las infancias y algunas cosas de las cuales ahora vamos a compartir, y que obviamente que está atravesada, digo, ¿no? La película, en algún sentido, está atravesada por el conflicto, digamos, ¿no? A ver, el conflicto árabe palestino, digo, Israel, y bueno, nada, y una cantidad de títulos que no vamos a ahondar, y aparte me cuesta hablar de conflicto, hablar de guerras, me parece que nada, que son palabras que hay que dotarlas de otro tipo de sentido. Pero bueno, como, por lo menos como efecto de agenda, vamos a hablar del conflicto palestino-israelí o árabe-israelí o como queramos llamarlo. Insisto, y con este documental y quizás con otro documental más adelante, no es, digamos, bueno, ni más ni menos que lo que venimos trabajando, que es pensarlo cinematográficamente y pensar cómo el cine está contando este conflicto, ¿no? Digo, me parece que ahí hay un punto de vista, digamos, interesante, hay muchísimos puntos de vista sobre, insisto, el conflicto entre comillas. Bueno, nosotros compartimos algunos, con los cuales uno puede estar más cerca, más lejos. Nada, y esto también está atravesado por la propia historia, ¿sí? Sucede lo mismo con cualquier documental, pero sabemos que hay temas que a veces son más complejos de poder pensar, más complejos de poder analizar.
Y junto, como dije, Pero, bueno, como ya había arrancado haciendo mula, dije, bueno, vamos a hacer una mula completa y vamos a compartir también una película que yo les decía que hace tiempo quería compartir. eh, Les pregunto, a aquellos que tienen varios cursos y varios talleres conmigo, ¿alguna vez la he compartido? Porque tenía esa duda, no la tenía anotada y yo creía que la había compartido en algún Sí, momento. la Ah, vimos, bien, Alejandro, hace allá muchos lejos y años. hace tiempo. Bien, gracias, ¿Cuál, Norma. cuál Norma es hablas, una Alejandro, de vos? las ¿De memorias. promesas? No, Eh, aparte yo vengo desde agosto del 20. por eso, la número uno. Eh, Pero, desde el inicio. de qué película hablas vos ahora? ¿De De mis tardes promesas? con Margarita. De mis tardes con Margarita. De mis tardes con Margarita. Ah, no, listo, está bien. No, Margarita. No del la promesa, 22. ni la promesas, Mm, nunca la sí, habíamos la compartido. habíamos visto. Sí, yo la tengo. Pero Eh, no, pero no la habíamos compartido bueno, no importa. puede ser. Sí, sí, vos puede el, ser. Era parte decime de, que seguramente es el yo también. documental, Claro, pero vos, sí, vos la de nombrás a veces Margarita, como sí. para Sí, darnos. seguramente. Tal cual. Pero bueno, mis tardes con Margarita, recuerdo que por eso digo, yo tenía como un recuerdo allí muy vago de que en algún momento, digamos, la habíamos trabajado, la habíamos pensado, pero bueno, sabiendo que hay mucha gente, obviamente, que ingresó en otros años, me parecía que era también, nada, una linda peli para poder compartir y para poder trabajar. Así Pero que entra en el rango de documental esa. no, no, ni mucho menos. Lejos de ser de un documental. Gerard Depardieu hace de otro personaje, no hace del mismo. Y esta persona que, bueno, que falleció hace poco, tampoco, no me acuerdo los nombres, por eso hablo de Gerard Depardieu, no me acuerdo los nombres en la película, los nombres de la ficción. Pero no, es claramente una ficción. Pero vamos a dividir vamos a dividir la clase en dos partes. Para las dos películas tengo unos textos para poder compartir, para poder discutir, para poder pensar. Eh, el de mis tardes con Margarita lo voy a compartir, les voy a dar un tiempo para poder, vamos a hacer como una clase más interactiva. Después lo voy a compartir, les voy a dar un tiempo para que lo puedan leer y después, nada, que puedan elegir algún párrafo o algo así, como a veces les pido que elijan alguna escena. Me parece que en este caso no vamos a trabajar con las escenas de la película, sino que vamos a trabajar con algunos de los párrafos de esto que yo les voy a compartir, que nada, que me parece una mirada súper interesante sobre mis tardes con Margarit y sobre promesas. Lo que voy a compartir ahora mismo es un texto. Promesas, a ver, forma parte, esperen que lo estoy buscando. La película Promesas formó parte de una serie de películas y algunos las van a recordar de las películas que trabajamos, iba a decir el año pasado, no, pero el cuatrimestre pasado, como El verano de Kikuhiro, como Niños del Cielo, como La Mariposa. Bueno, en ese corpus de películas que nosotros trabajamos para poder pensar a las infancias, ¿se acuerdan que trabajamos bastante la idea de, bueno, cómo son vistas las infancias en diferentes partes del mundo a través de la ficción? Eran todas películas de ficción, El verano de Kikuhiro, Niños del Cielo, La Mariposa y algún otro más que no recuerdo, creo que vimos cuatro. El señor Ibrahim. Ibrahim, las faldas del Corán, gracias Nora, está, vimos esas cuatro películas. Promesas forma parte de ese corpus de películas, ¿sí? Entonces, bueno, tiene su ficha, que me tocó coordinar ese trabajo, y yo lo que voy a compartir son algunos párrafos, simplemente, ¿sí? Digo, este texto ya está subrayado, digamos, por mí. El otro lo van a subrayar ustedes. Vamos a dividir la clase así, ¿sí? Obviamente después abriremos el micrófono para los que tengan ganas de decir de las dos películas. Empiezo con promesas. Voy a leer Sí, textual, dale. los subrayados eh, sobre la peli. Parece que Fíjense, carga con el que yo dije que estaba roto. están apareciendo teléfonos y cosas raras con micrófonos abiertos. Por favor, por favor, por favor. Cierren los micrófonos y ahí voy a compartir. Obviamente que esto que voy a compartir ahora, eh, luego la comparto completa. Esperen porque... uh, ahí está. Yo voy a compartir algunos párrafos nada más. Obviamente, igual lo voy a leer, ¿eh? No se hagan problemas si no la ven. Pero esperen que yo me tengo que correr a un costado. Ahí estoy.
voy ahí, voy ahí, voy ahí. Voy a agrandar la letra. Igual yo leo, ¿eh? Y insisto, esta ficha que ahora voy a compartir, después va a estar, la pongo ahí en el WhatsApp para que los que tengan ganas que la puedan leer completa. Quien escribe esta ficha, insisto, nosotros lo que hacíamos, lo comento para la gente que empezó recién este cuatrimestre en este curso, nosotros lo que le pedíamos, digamos, a distintos intelectuales, era una mirada sobre una película, ¿sí? En este caso, se la pedimos a Marcelo Scotti. Marcelo Scotti viene trabajando hace muchísimos años, tiene varios libros publicados sobre la utilización del cine en la escuela. Y nosotros, bueno, le dábamos, digamos, en este caso era alguien que provenía, digamos, del cine y alguien que tenía mucho trabajo en la escuela. Nosotros le dábamos una película y le dábamos ciertas pistas para que escriban sobre, digamos, la película, sobre todo para poder pensar después el trabajo, ¿no? Con los docentes, con los adultos en las escuelas, poder pensar estas películas, con las cuales generalmente las fichas tienen, digamos, un contenido en el cual trabajamos lo cinematográfico, pero también a la vez trabajamos sobre el contenido de estas películas, insisto, para poder pensarlas. A ver, vamos a situar primero la película, ¿no? Porque la película tiene 25 años. A ver, la película se estrenó en el 2001, ¿sí? Acá en la Argentina, a mí me tocó verla en el 2003. Aquí en la Argentina la vimos en el 2003. Es una película que se rodó entre los años 99 y 2000. Estamos hablando de hace 25 años. eh, Lamentablemente, desde ya podemos decir que las cosas no han mejorado, ni mucho menos, pero también me parece que es un testimonio de época, digamos, ¿no? Digo, y cuando la vuelvo a ver ahora, después de 25 años, cuando la vuelvo a ver para poder trabajarla con ustedes, también, digo, la vuelvo a pensar, ¿no? Bueno, ¿de qué se hablaba de este tema hace 25 años? Y después lo trabajaremos con lo que se habla ahora, insisto, con otro documental que veremos, no sé si la semana que viene o la otra. Vamos a ver cómo nos va, a ver si nos damos un descanso o no, en ver el otro documental, que es un documental más nuevo que hay sobre este tema. Entonces, primero pensarlo esto, digamos, ¿no? Esto que sucede, digamos, que esto que sucede, uno de los directores que aparece claramente ahí en cámara, que es Shapiro, va del 97 al 2000. Es israelí, digamos, vive en Estados Unidos, es periodista, vive en Estados Unidos, pero, digamos, va a Israel para hacer este documental que lo filma. Su tiempo de rodaje es entre el año 97 y el año 2000. Comienzo ahora sí a leer, ahora voy a textual. Dice así, comienza diciendo responsabilidades pasadas. Salvo excepciones muy menores y poco significativas en el conjunto, las voces que se escuchan son las de los chicos, en ocasiones respondiendo a preguntas formuladas por los realizadores y en otras explayándose sobre sus propios razonamientos. Pero en las voces de esos 7 chicos resuenan con fuerza y claridad las voces de las culturas nacionales, de la que son parte, la evidente configuración a ambos lados de la línea divisoria de territorios, de sendos relatos cerrados. Respecto al escenario en el que han nacido y en el que viven los chicos, da cuenta de la eficiencia de la reproducción de cosmovisiones tradicionales que cimentan su identidad en el odio y la eliminación discursiva o material del otro. Lejos de constituir un puente entre ancianos, adultos y niños, la transmisión de estas cosmovisiones adquiere la forma del traspaso de una caja cerrada. Esperen que lo voy a agrandar un poquito más. Oh, espera que se me meten todo un montón de iconos que no quiero. Ahí están. Sigo. Eh, de una caja cerrada que niega la posibilidad de lo nuevo y rechaza cualquier elemento transformador. En este orden de cosas y de discursos, las nuevas generaciones no tienen un lugar simbólico que las reconozca como tales, y para tomar la palabra deben utilizar el discurso sobre el mundo que les han pasado sus mayores. Ese discurso los hace responsables de saber de una manera previamente determinada quiénes somos nosotros y quiénes son ellos,
les transfiere un mundo ya explicado y codificado, en el que los descubrimientos propios de la infancia resultan innecesarios y están fuera de lugar. ¿No? Digo, primer tema conceptual que me parece, nada, que me llamó la atención en el momento de ver la peli, que acá también lo dice Marcelo, ¿no? Es que, digo, nosotros claramente vemos niños, ¿sí? Digo, ahí hay niños, podemos determinar que ahí hay niños. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre los niños, que son, y lo que dicen, ¿no? Digo, estos discursos cerrados, discursos ya previamente digeridos en algún sentido, que pasan a tomar como una especie de rol de adultos, ¿no? Digo, por momentos, si nosotros, digo, cerráramos los ojos frente a lo que escuchamos, y no escucharíamos tampoco, digo, cerráramos los ojos y en realidad o transcribiríamos los discursos, ¿no? Porque la voz de los niños claramente es reconocible, de que es un niño, de que es una niña. Bueno, podríamos pensar que tranquilamente están hablando, que están hablando adultos, ¿no? Digo, me parece que esa es el primer tema para poder pensar, digamos, en este documental que tiene este título del cual no he hablado todavía, pero que puedo pensarlo ahora, ¿no? Bueno, la idea de la promesa, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la idea de las promesas sobre finales del siglo pasado, principios de este siglo, ¿no? Y qué es lo que ocurre hoy con el conflicto? Bueno, hay algo que ahí claramente aparece ya como, como no hay forma de poder, digo, pensar otra forma como la que tiene hoy en día, ¿no? Pero digo, en primer término es esto, digamos, ¿no? Digo, son niños, pero con discursos claramente cerrados y discursos de adultos, ¿no? Digo, hay algo ahí de la infancia, bueno, que está, por lo menos vamos a decir, suspendida. Sigo. Así, teniendo en cuenta que sus edades oscilan entre los 9 y los 12 años, los chicos muestran una comprensión extrañamente aguda de la situación en la que viven. Todos son conscientes de las razones del conflicto. Son capaces de desarrollar una explicación histórica de los hechos que han conducido al estado actual de las cosas y presentan una postura personal fundamental ante la situación. Por último, todos comprenden que se trata de un problema muy complejo y de muy difícil resolución. Semejante grado de conciencia en niños de edad de escuela primaria llama la atención por dos motivos. Digo, no, estamos hablando de, digo, está bueno aclarar y volver a aclarar, niños de escuela primaria, ¿no? Todos los entrevistados tienen entre 9 y 13 años, ¿no? Digo, más allá del final que después los vimos crecer, del cual hablaremos, pero en principio son niños que tienen entre 9 y 13 años. Dice, primero están preocupados por la situación en la que están inmersos junto a sus familias y naciones que no parecen niños. Todos han asumido seriamente la responsabilidad de estar en guerra. Explican, discuten, argumentan, historizan, convocan a la religión, a sus mayores, a sus propias experiencias para que los ayuden a plantear los puntos de vista. Al cabo, son expertos en el tratamiento de un conflicto que ha heredado, y se sabe, la experticia en la guerra es enemiga de la infancia. Esta frase siempre me encantó, ¿no? Y la vuelvo a repetir. La experticia en la guerra es enemiga de la infancia. De hecho, los 7 chicos que presenta el film parecen adultos. La película parte de esta premisa para exponerla y finalmente tornarla extraña. Estos chicos, que crecen en un escenario de odio ancestral, asumen responsabilidades de adultos, hablan como adultos, sostienen prédicas propias de adultos, pero no son adultos. La otra característica que resulta llamativa es que la complejidad de las explicaciones que ofrecen a la cámara da cuenta de una apropiación muy completa de los relatos de los mayores, con sus elementos épicos, históricos, religiosos y nacionalistas. ¿Cuántos niños del mundo conocen tan bien la historia de su grupo nacional y son capaces de utilizar la explicación de su presente y la proyección de su futuro? Los mayores han llegado a un punto de aparente no retorno, y los menores se sienten obligados a confirmar esa certeza. Aquí se evidencia un juego de doble sentido. Los sujetos se apropian de los discursos y los discursos se apropian de los sujetos. Vuelvo. Los sujetos se apropian de los discursos y los discursos se apropian de los sujetos. Sigo. Eh, Cierra este pequeño apartado diciendo,
como pone, digo, hay muchas cosas que no, insisto, que estoy salteando, después les entrego la ficha completa, como pone de relieve promesas, en la repetición más o menos mecánica de lo recibido, se evidencia la reproducción de un discurso que se cierra sobre sí mismo y que se apropia de los sujetos. Territorios comunes. Sigo. Pero salgamos un poco de los discursos. Digan lo que digan respecto del mundo que les toca habitar, los chicos tienen algo en común, tan obvio como oculto. Son chicos. La película insinúa poco a poco esta condición hasta ponerla en escena a partir de la gestión de esa improbable reunión que finalmente se realiza. Entonces, se diluyen las separaciones que las expectativas tradicionales culturales han depositado como marcas en las subjetividades de los chicos y estos momentáneamente, libres de los mandatos de sus mayores y de sus cargas morales e históricas, pueden estar en otro lado, más allá de aquello que los separa. Porque no se trata de una imposible eliminación o suspensión de la propia experiencia, sino de la aceptación que esa diferencia no hace imposible la convivencia, ¿no? Digo, y aquí hay una de las cosas nada, que a mí me parece maravillosa, digamos, de la película y sobre todo del registro documental que hace el director, ¿no? Que tiene, hay un gran trabajo yendo ahora un poco, saliendo del contenido y yendo a la textura más cinematográfica, ¿no? Digo, primero, estamos hablando, insisto, de un documental de hace muchísimos años, en los cuales, bueno, la incorporación del director a la escena, ¿sí? No era tan común como la puede hacer, como la ha podido hacer en los últimos años, ¿sí? Digo, hay un cine documental de las últimas 2 décadas, digamos a partir de finales de los 90, justo cuando coincide con esta película, en cual encontramos la incorporación, ¿sí? Cosa que antes no se daba, que es la incorporación del director o de la directora a la escena, ¿no? Digo, forma parte del documental, no es una voz en off, sino que es alguien que tiene, digo, ¿no? Digo, podemos pensar desde Moore en Estados Unidos como el ejemplo más icónico, digamos, ¿no? En sus películas Moore, digo, estamos hablando del cineasta estadounidense que aparece, digamos, que aparece claramente en sus películas, con un registro más periodístico, no tan documental, un registro más periodístico, pero es la idea del director o la directora, insisto, que aparece. Hemos visto decenas de documentales, hemos compartido en los cuales el director aparece bien. Esto, digamos, allí, cuando he filmado Promesas, todavía no es una característica que recién comenzaba, ¿no? Más incipiente. Digo, pero en esa incorporación hay algo interesante que es el discurso, ¿sí? Parecen discursos de adultos, ¿no? Y con esta idea de que los sujetos, digo, que los discursos se apropian de los sujetos, ¿no? Digo, pero bien, el director los trata como niños, ¿no? Y me parece que eso es súper interesante. Más allá de lo que dicen, más allá de lo que enuncian, el director nunca deja de tratarlos como chicos, ¿sí? Nunca se pone en otra posición. Digo, claramente expone una posición de asimetría entre un adulto, como es él, y los niños. Más allá de que los niños por momentos repitan, insisto, que los discursos se apropien de ellos y que repitan cosmovisiones del mundo o discursos, ¿sí? Construidos en otro lugar y repetidos por ellos. El director nunca se aleja de su posición y eso me parece que está buenísimo. No se aleja de su posición, ni tampoco se aleja la cámara de esa posición. Es por eso, y ahí me parece que es lo que ahora va a venir y que plantea Marcelo, que para mí es como la escena más disruptiva, una de las escenas más, si yo les diría que elijan una escena, es cosa que hoy no vamos a hacer, quizás la mayoría hubiera elegido esta escena a la cual me voy a referir ahora, que tiene que ver con, digo, que tiene que ver también con el que el director también propicia encuentros, y cuando propicia encuentros alejados de los discursos, se da lo que pasa entre niños, ¿no? Cuando dos chicos se juntan, ¿qué juegan? ¿No? Digo, a distintos juegos, quizás al principio con un poco de desconfianza, después con más confianza, pero lo que propone juegos, y la cámara propone también jugar con estos niños, ¿sí? Digo, hay algo ahí de una propuesta de por un momento, digo, no es un documental de entrevistas, ¿no? En donde los niños vomitan todo, no. También el director, como buen director de cine documental, se encarga de, a través de las imágenes, también poder contar. Y acá voy a esta escena, hice todo este prolegómeno para ir a la escena que Marcelo Scotti comenta cuando dice, es notable incluso Shlomo, el serio y responsable futuro rabino, ¿no? Lo podemos identificar rápidamente porque el pibe está vestido, digamos, por su atuendo, digamos, ¿no? Pertenece a la comunidad, no sé si más o menos ortodoxa
en aquel momento, digamos, en Israel, es el Shlomo, el ser irresponsable futuro rabino, se engancha en una batalla de eructos contra un chico palestino que no conoce en las calles de Jerusalén, al tiempo que explica a cámara que los niños israelíes y palestinos no pueden ser amigos. ¿No? Digo, es una escena, insisto, eh, preciosa, en la cual el discurso va por un lado y la imagen va por el otro lado, ¿no? Y me parece que ahí hay un director, insisto, que propicia esos encuentros, ¿sí? Y propiciando esos encuentros, bueno, encontramos otras pistas para poder pensar la peli. Dice Marcelo, en esta escena, en la paradójica negación de una infancia que de todos modos se manifiesta. Shlomo evidencia que aquello que lo aleja de sus pares y que los torna enemigos solo puede ser un error, un malentendido o un despropósito de grandes dimensiones del que los niños no son responsables y que troca por odio, armas y terror los juegos de la infancia. Mientras renuncia a su condición de niño, Shlomo la practica ante nuestros ojos. ¿No? Digo, vuelvo, seguramente recuerden esa escena. eh, Porque nada, es una escena también que está puesta en un momento, digamos, de la película en el cual el director intenta comenzar a acercar posiciones, ¿sí? Digo, de un inicio, ¿no? Y vamos al arco narrativo de la película, ¿no? Digo, un inicio en el cual pareciera ser que son posiciones imposibles, digamos, de juntar. Bueno, el director, en ese arco narrativo que tiene la película, ¿no? Digo, para llegar a ese final vamos en realidad, la película tiene como un doble final, ¿no? Digo, tiene un primer final, lo podríamos denominar como un final feliz, ¿no? Digo, claramente hay un final feliz, aquello que pareciera ser que es imposible juntar, que es imposible unir, lo junta, se unen, juegan, corren, se ríen, disfrutan. Cierra ahí, voy a decir, la película un primer final y después tiene una especie de coda, ¿no? Digo, final, pasando, no recuerdo si eran 3, 4 o 5 años, que bueno, no me quiero adelantar a ese final, pero tiene ese doble final, pero el arco narrativo de la película, digamos, ¿no? Si uno podría determinar un punto de giro, cuando hablamos de punto de giro, hablamos del momento que la película empieza a recorrer otro camino, claramente es esta escena de Shlomo con este niño palestino, ¿sí? Cuando se ponen a jugar a jugar en los eruptos mientras dicen que es imposible que tengan, que se puedan juntar a jugar, las miradas y los cuerpos dicen completamente otra cosa. A partir de ese momento, insisto, como nudo, como punto de giro, la película empieza a recorrer el camino, bueno, de empezar a unir posiciones frente a aquello que al principio pareciera ser que no hay ninguna posibilidad de unir. Sigo. Sigo leyendo textual, digo. Cuando la reunión se produce y los protagonistas se conocen y se reconocen como pares, no ya como el otro más o menos abstracto de sus discursos, se dedican ahora sí a gozar plenamente del presente y a jugar distintos juegos propios de su edad. Por fin aparece un territorio común, el de la infancia. Es aquí donde la película realiza un movimiento que la diferencia del simple documental, dado que no se limita a escuchar y que bien escucha las voces de sus criaturas, sino que propone y lleva a la práctica una situación no cotidiana que implica una apuesta de sentido abierto. Esta apuesta es una consecuencia de la filosofía que sostiene todo el film y que dio lugar a su realización, la de confiar en los sujetos y reconocerle voz propia, capacidad de elección y libertad de acción. No todos los chicos aceptan la invitación de los realizadores. Estos, lejos de juzgar a los que se rehúsan, exponen sus motivos, oyen sus voces y aceptan sus decisiones, aun cuando señalan que les gustaría que fueran distintas. En esta opción, para asignar un verdadero lugar propio a los protagonistas, los realizadores basan su autoridad frente a los chicos, sin prejuzgarlos, engañarlos ni desautorizarlos, reconociendo los lugares de cada uno y a partir de este reconocimiento proponiendo la construcción de un lugar común. Cuando habla de los realizadores es porque nosotros vemos al director en cámara, pero son tres realizadores. Creo que es uno mexicano y dos estadounidenses. Los que no me acuerdo el nombre de los tres, estaba por ahí en la ficha, pero por eso menciona a los realizadores, ¿no? Que insisto con esto que aquí menciona Carlos Scotti, perdón, Marcelo Scotti, y metiéndonos en el arco narrativo de la película, ¿no? Bueno, de aquello que está planteado como imposible
de que haya algo en común, la película, y por eso me gusta tanto este documental, comienza a recorrer un camino diferente, ¿sí? Comienza a recorrer el camino de la posibilidad de poder, ¿sí? Juntarse, sobre todo confiando en algo que tiene que ver en que son niños, ¿sí? Y entonces en que esos discursos, insisto, de adultos no los atraviesan, sino que en realidad son repeticiones de un mundo que les tocó, lamentablemente les tocó vivir. Cierro, cierro textual ahora con lo que dice Marcelo. Dice, promesas postula que para que los otros se reconozcan también como pares se requiere de dos elementos fundamentales, el respeto y la confianza de quienes asumen la responsabilidad de acercarlos. Aquel movimiento que realiza la película, pasando de la descripción de una situación de real separación entre los chicos a una propuesta de posible unión sobre la base de aquellos que tienen en común, convoca una mirada sobre los propios escenarios y las propias prácticas, que permita trascender la permanente comprobación de la fragmentación y propiciar, desde nuestro lugar de autoridad y de compromiso, acciones que habiliten a los propios sujetos a ponerla en cuestión para estar en acto con el otro. Bien, esperen que dejo de compartir. Insisto, esta es. Ahí vuelvo y vuelvo y vuelvo. Ahí estoy. Eh, Nada, esta es una mirada entre tantas posibles sobre la peli, ¿no? Digo que esta es la idea de lo que venimos a proponer a estos encuentros, ¿no? Digo, sobre, bueno, un elemento como puede ser una película en este caso, sobre una construcción, digo, claramente una construcción puramente subjetiva. Es alguien que viene y también me parece algo interesante la posición de los realizadores más allá de que el realizador es israelí, digamos, ¿no? Aparece como alguien que vuelve a su lugar, ¿no? Y que no tiene tan naturalizado lo que allí sucede, ¿no? Digo, o por lo menos que intenta no tener tan naturalizado lo que allí sucede para poderle dar voz, ¿no? Digo, es muy complicado trabajar, insisto, desde ese lugar, porque, bueno, hay un montón de a prioris, ¿no? Digo, hay un montón de posiciones obviamente subjetivas respecto a este tema, que tiene que ver con historias familiares, que tiene que ver con el lugar donde uno nació, la posición que ha tomado. Digo, bueno, digo, nada, insisto, un tema nada, que está muy presente en la agenda en los últimos, nunca dejó de estar presente. Pero bien, está muy presente, digamos, en la agenda de estos últimos años y que nada, me parecía que había una mirada cinematográfica, insisto, de 25 años atrás, que estaba buena para poder hoy volver a repensarla. Eh, el título es un título, en algún sentido, que tenía una promesa, bueno, una promesa sin lugar a dudas que no está cumplida, ¿no? Ni mucho menos, pero bueno, a mí me pasa cuando vi la película, uno, digo, la vi en el 2003, bueno, también vemos al final que los pibes ya estaban más grandes. Voy a decirlo ahora porque lo venía, a mí me parece que la película ya estaba cerrada a un principio y volverla a abrir, cuando uno vuelve a abrir, esto sucede bastante, digo, nos hemos encontrado con varios relatos cinematográficos que en un momento cierran y abren otra vez, ¿no? Yo considero que si uno va a abrir otra vez tiene que ser algo absolutamente disruptivo, que si no, hay como un doble final ahí que no me termina de convencer, sobre todo porque bueno, aquellos niños que terminan con ese juego y ese territorio en común, digo, con esa mirada tan interesante y tan positiva, cuando pasan algunos años, ¿no? Es bueno, casi les diría, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Hablando, dejando de un lado no, es bueno, nada, fue como, ¿no? Los chicos lo relatan como que, bueno, fue un tiempo de mi vida, era chico, me pediste que me junte, fui, ya está. Bueno, augura lo que luego sucede, ¿no? Pero estaría bueno pensar qué pasa con esos pibes hoy, ¿no? Digo, son pibes que están cercanos a los 40 años hoy. ¿No? Bueno, nada, imaginarse, quizás no sea lo más interesante, no, pero imaginarse esas vidas hoy, bueno, nada, ahí estamos. Pero volviendo a lo cinematográfico, esto es una opinión, obviamente. Bueno, toda su opinión es personal y puramente subjetiva. El doble final no me termina de cerrar, ¿no? Me hubiera gustado, me hubiera dejado un sabor más,
más positivo, más optimista, si se quiere, la película en el primer cierre que en el segundo cierre, cuando, bueno, años después, ¿no? Bueno, insisto, si uno abre años después, tiene que o desarrollarlo más, o tiene que ser, pero bueno, nada, una crítica que me da ganas de hacer porque no lo conozco. Si fuera alguien conocido, no haría esa crítica o la haría más en privado. Pero bien, pasa esto a veces con estas películas que tienen doble final. Dicho todo esto y tomando aire, después tengo otras cosas obviamente para trabajar sobre esta peli y la otra también, pero nada, vamos a dejar un poco voy a dar un poco de aire, vamos a dejar el micrófono a que ustedes comenten, como siempre, lo que tengan ganas. Si tienen ganas también de citar alguna escena en particular, la pueden citar. Si tienen ganas de hacer un comentario, el que tengan ganas, adelante. Valen las manos abiertas y después pasamos a la otra, a la otra peli. Aide fue la primera ahí que rápidamente levantó su mano. Te escuchamos, Aide. Sí, bueno, primero, soy judía, quiero Palestina libre, viví mucho todo esto, ya creo que la película queda un poquito atrasada porque después del 7 de octubre, ya no recuerdo el año, si fue el 21 o el 22, fue atroz lo que vivió Israel, tengo muchos familiares viviendo ahí. En los kibutzim, la gente sabe lo que es un kibutz, vos Alejandro también. Los atacaron Podés a los explicarlo, podés kibutzim. explicarlo. Podés explicar lo que es, no te pasa nada. Sí, los kibutzim son granjas que ya dejaron mucho de ser lo que era su principio, ¿no? Granjas colectivas, socialistas, donde se iba a vivir la gente que inmigraba a Israel, ¿sí? Y trabajando en esas, bueno, granjas no, mucho más grande que una granja, ¿no, Alejandro? Sí. Igual no conozco, ¿eh? Así Trabajaban, que me contaron, por las dudas aclaro. trabajaban, sí, en forma colectiva, todo se dividía en parte las ganancias y fue al comienzo de la creación del Estado de Israel, ¿sí? Ahora pasaron a ser gran empresa más que kibutzim, ¿no? Bueno, vuelvo al 7 de octubre. Los terroristas atacaron a los kibutzim que acá en Argentina diríamos de izquierda. Gente que venían los árabes a trabajar a esos kibutz, a trabajar, eran amigos, cruzaban la frontera como amigos y se encontraron con esa matanza atroz, violación terrible, donde también en un club de esa noche había un club con música electrónica de jóvenes por la paz. También los atacaron, los mataron, los violaron, secuestraron, todo demás, ¿sí? O sea que para mí ya cambió a lo que pasó después de esta película, ¿no? A la Argentina vinieron familiares míos le llamaron Operación Rescate, una sobrina con chicos chiquitos, chiquitos de 8, 10 años, 11, 3 varones. Y yo intenté de hablar con ellos, los chicos aprenden muy rápido un idioma, enseguida, son esponjas, enseguida aprendieron a hablar castellano, ¿no? Y uno quería quedarse en la Argentina, de 11 años en ese momento, 12, y el hermano de 10 decía, yo quiero volver a Israel, quiero ir a defender mi país. Bueno, después de 7 meses volvieron a Israel porque su papá estaba allá, ¿sí? Después tengo otro grupo de familiares muy directos, sobrinos, nietos, con sus casados, con hijos. Esos chicos nacieron en Israel, no hicieron el servicio militar porque allá hay ay, no recuerdo bien el nombre, pero hay una ley que si vos no querés hacer el servicio militar, no lo haces. Estos sobrinos míos no lo hicieron, son pacifistas y ya estaban muy, muy en contra de Bibi. A Netanyahu en Israel le dicen Bibi. Se fueron, lograron
a ir con su familia, 9 personas, se fueron a vivir a Portugal, porque no quieren saber más nada de la guerra. Pero ¿qué pasa? Esta sobrina mía que volvió a Israel es pacifista, va a las marchas y todo, pero también es algo que le pasa, que va caminando y tiene miedo que algún terrorista aparezca con un cuchillo, que eso antes en Israel no pasaba, ¿no? Con un cuchillo que los ataque, hay problema con los chicos, que hay que cuidarlos. O sea, se vive en un ambiente que no se vivía mucho antes, ¿no? Más o Bien. menos yo lo que quiero plantear el tema cómo se vive en Israel ahora. No sé lo que está pasando en Gaza, sí sé lo que está pasando en Gaza, pero no conozco gente que vive ahí. Yo cuento un poquito de lo que pasa allá, ¿no? En Israel, ¿sí? Bien, Bueno, más o menos eso es lo que quería contar. dale. Gracias, Aide. A mí me parece igual a ver, que la película, no digo, más allá de los sucesos, obviamente pasaron 25 años y pasaron un montón de cosas como en nuestras vidas, digo, ¿no? Pero me parece que igual, a mí me parece que la película, insisto, en este punto de vista que es lo que plantea, digamos, Marcelo Scotti, más allá de los sucesos en sí, ¿no? Digo, más allá de lo que hoy está sucediendo, lo que sucede en las últimas décadas, que me parece que hay algo ahí que es un planteamiento interesante insisto, que plantea la película, que tiene que ver con los discursos cerrados, ¿no? Digo, a ver, la idea de discurso de odio, seguramente si hoy Marcelo volviese a escribir esta ficha, hablaría de discursos de odio, digamos, ¿no? La idea del discurso de odio nosotros la estamos conociendo aquí en la Argentina, lamentablemente, en el último tiempo, digamos, ¿no? Es una palabra que hoy la utilizamos muy comúnmente, ¿no? Pero me parece que esta idea, insisto, más allá de los hechos puntuales, que esta idea de los discursos del odio, digo, es algo que sigue muy latente, digamos, ¿no? Que sigue muy latente allí, y que es lo que la película intenta, digamos, ¿no? Intenta en algún sentido contar, y sobre todo, vuelvo al arco narrativo de la película, que es parte de esos discursos de odio para encontrar un territorio en común, ¿no? Digo, uno de los apartados, vieron que ahí se llamaba territorios comunes, ¿no? Y me parece que nada, que es una buena, a ver, que es un buen arco narrativo el que propone, digamos, la película, sobre todo para poder pensar, digo, para poder pensar lo que sucede allí digamos, en Israel y en Palestina, y para lo que sucede en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Digo, me parece que ahí hay algo interesante. Eh, no, iba a decir otra cosa, pero dejo así, no monopolizo la palabra. Gracias, Aide. Luis. Bueno, la verdad que muy duro el documental. No me extraña para nada todo lo que viví ahí, porque hace muchos años atrás ya había visto un testimonio de un chico de primaria diciendo que esto no se soluciona más, nunca más. Y creo que está bastante acertado, porque el odio que tienen esos niños, que yo veía que con qué expresividad, con qué locuacidad lo comentan, como un adulto, como dijiste vos, son chicos que han madurado a la fuerza, y escuchando a los adultos, ese odio que el chico no lo debería tener, porque el odio de ellos es inculcado por la tradición, ya es algo tradicional de ellos, ya es cultural prácticamente. Porque hay gente que quiere la pacificación, tanto de Israel como de Gaza, o de los palestinos, ¿no? Pero hay grupos que no quieren la pacificación, quieren que se vayan, que los israelitas se vayan de su territorio, de donde fueron expulsados ellos. Ahora, ¿de quién es ese terreno? No sé, yo escuché tantos comentarios, hasta he escuchado que las grandes potencias son los que los pusieron ahí para que se peleen. Una cosa así, ¿no? Más o menos. Habría que ahondar mucho más en la historia de esa zona tan conflictiva, y que esos chicos cómo sufren, cómo, bueno, como lo que vimos en el documental, muy, muy duro. A mí me dolió mucho, ¿no? Y lo más triste es el final que vos decís, que el realizador se va y va a volver todo a la normalidad de ellos. Normalidad entre paréntesis. Así que, bueno, esa fue mi impresión. Gracias, Luis. Una cosita más, perdón, pará, Alejandro.
Dale, dale. No entendí, fueron las escenas iniciales del documental. ¿Pero qué es lo que no? ¿Qué hay para Había una entender? escena con máscara, ¿puede ser? No, pero me parece que eso era De ¿cómo se llama? anterior. Ah, de Era otro film. del link que compartimos. Ah, yo pensé No, que era parte del principio. No entendía nada. no, está buena la aclaración, Luis, porque a veces puede pasar que uno comparte un link y que está embebido en una plataforma que tiene o Ah, publicidad, bueno, otra cosa, y uno dice, ¿qué será esto? me Eh, quedo más tranquilo. no, 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 no. Pero aparte, porque recordé, creo que cuando compartí, cuando abrí, cuando estaba buscando, que yo les puse que no era la mejor calidad de video, era que Ah, estaba había otra mezclado cosa. ahí, está bien, está bien. No, 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 no. No, digo, a mí me parece que lo que decís me parece interesante, Luis, pero no nos, digo, insisto con esto, de no olvidarnos lo que propone la peli, que ahí hay niños, ¿no? Digo, Sí, y está bueno eso poder, nada, poder pensarlo, insisto, y poder buscar territorios comunes. Después, digo, me parece que también no hay algo que plantea que plantea la peli y que nos cuesta a nosotros, a los adultos, mucho, que es poder, digamos, digo, a ver, poder pensar estos conflictos, ¿no? Y poder, insisto, poder pensar, ¿no? Digo, me parece que es lo que, bueno, nada, obviamente que está el poder detrás y otras cosas más, pero me parece que esta película nos podría ayudar a poder pensar algo de cómo resolver estos conflictos. Nada más. Gracias, Luz. Adriana, tenés el micrófono cerrado, Adriana, o no, pero no se te escucha. Bueno, no veo el micrófono cerrado, pero no se te escucha. Te vi gesticular, pero no te escucho. No. El micrófono pareciera ser que lo tenés abierto, pero cuando hablas no se te escucha. Sigo dando la palabra y vos tocás todos los botones y cuando apareces te damos la palabra. Dale, gracias, Adriana. Pero el micrófono parece que está abierto, pero a lo mejor es un problema del micrófono en la compu o el celular o donde estés. Bueno, vos investigá y después queda pendiente la palabra. Ricardo. Sí, ¿qué tal? No, yo quería comentar tres cositas eh, Dale. dentro de la tragedia que conlleva el conflicto eh, israelí-palestino. Tres cositas muy breves. Una es dos escenas muy simpáticas. Una que vos ya la anticipaste, que es ese torneo improvisado de eructos entre el chico ortodoxo y el chico palestino. Y otra escena muy simpática también es la de la nena ortodoxa que estaba ensayando una suerte de declaración de principios mientras trataba de desapilar dos sillas, Buenísimo. que le llevó un ratito largo, ¿no es cierto? Es más, que nos pone de una incomodidad que tenemos ganas de entrar a pantalla y separarla. Lo que tenemos ganas es que el director diga, ¿por qué no vas y te separas la silla? Pobre, pobre nena que no puede separar la silla. Sí, Un adulto, ahí es exacto. cuando uno dice, un adulto, por favor, que vaya y le separe esa silla. Está buenísima esa escena, sí. Bien trabajado, Y bien. después, lo segundo que quería comentar era que yo creí percibir en la última escena, o al final, mejor dicho, de la película, el bebé recién nacido. Como yo creí percibir en eso el anhelo, el deseo de un futuro mejor. Sí. Simplemente eso. Y lo tercero es como dentro de algunos sectores, tanto de un lado como del otro, el relegado rol de las niñas, Ujú, como que tenían funciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de la nena ortodoxa que se ocupaba de todos los menesteres previos al Shabbat, mientras el pibe estaba con la computadora desatendiéndose totalmente de eso, como ajeno totalmente a eso. ujú. Está buenísimo. Simplemente eso, gracias, ¿eh? Está bárbaro. A ver, la idea de los nacimientos, sí, digo, bueno, todos somos iguales cuando nacemos, ¿no? O por lo menos no hay tantas diferencias, ¿no? Cuando nacemos, bueno, hay una marca ahí, hay una intención que me parece válida, digo, ya nada nuevo, pero bueno, me parece sí que es una intención, digamos, válida. Yo digo, insisto con esto, digo.
La película lo que está buscando todo el tiempo es, bueno, nada, el territorio, eh, algo de un territorio, digamos, común para poder, nada, para poder pensar, digo, para poder pensar otra forma, ¿no? Y sobre todo hay algo que antes dijo Luis y que tiene que ver también con el otro documental que vamos a ver sobre este conflicto. Insisto, todavía no decidí cuándo, pero que lo vamos a ver, que se llama, el documental se llama The Other Land. La traducción sería Ninguna otra tierra, digamos, ¿no? Digo, lo que está en juego, y a veces me parece que es lo que nos cuesta, en algún lugar nos cuesta, o por lo menos a mí me cuesta, no es que me cuesta entender, sino que en todo caso me parece que hay que tenerlo en cuenta, que es el lugar también del territorio, digamos, ¿no? Lo que significa ese lugar, digamos, ¿no? En disputa, que es algo que a nosotros no nos, digo, no, digo, tenemos otros conflictos, tenemos otros, digamos, otras también formas de otros discursos de odio, pero hay algo que tiene que ver con el territorio que no nos atraviesa a nosotros como sociedad, ¿no? Digo, por lo menos los que vivimos aquí en la Argentina, por lo menos en estos tiempos. Y me parece que ahí también se juega algo, ¿no? Que es muy, nada, que es muy fuerte, que, insisto, por lo menos yo, a veces no termino, no de comprender, sino que es una variable, insisto, digo, que está muy, muy por arriba de lo que nosotros podamos pensar. Y una cosita más, y ahí sigo dando la palabra. Ahí Ricardo traía, que me parece que está buenísimo la escena de las sillas, y yo vuelvo a la construcción cinematográfica de la película, ¿no? Digo, la película, insisto, no solamente quiere los discursos, ¿sí? Sino que en todo caso también lo que intenta es mostrar a través de las imágenes también poder contar, ¿no? Digo, poder leer. Y seguramente ahí leemos otras cosas como las que leíste vos, Ricardo, que me parece que estaban buenísimas. Gracias, Ricardo. Gracias Seguimos. a vos. Esther, sí. Ah, perdón, ¿dónde estabas? ¿Pudiste abrir el micrófono? Ya te perdí. Acá No, estoy, ¿dónde estás? acá. ¿No se me ve? No, Estoy arriba, no, arriba a Esther, no, medio. no, Esther, sigue, Esther, no, no, antes, que no me acuerdo quién estaba antes, que no podía abrir el micrófono, a ella me refería. Sí, a Ah, vos, Esther, te veo, pero no la encuentro. Bueno, sigamos y después, en todo caso, dale, Esther, dale. yo tuve varias experiencias con la película. Primero que la compartí con una prima que vive en Israel. Y la respuesta que tuve fue encriptada completamente con un pensamiento absolutamente estructurado que no daba pie a seguir pensando, ¿no? Y por el otro lado, yo me quedé pensando después cómo vi, cómo sentí la película. Para mí, realmente para que se produzca un cambio en todas estas dos sociedades, tendría que haber un trabajo, una reestructuración de la cultura, de la educación desde chicos, tanto de un lado como del otro. Y el final de la película a mí no me disgustó, porque me vuelve a plantar sobre la realidad, porque si no yo me hubiera quedado con eso medio idealizado, que no corresponde con lo que estamos viendo en estos días. Entonces, para mí fue triste, fue lamentable, pero necesario. A ver, está bueno lo que decís, pero yo te voy a plantear algo diferente. Lo que vos planteás, lo planteás como, digo, algo más de lo personal, ¿no? Digamos, Sí, sí, bueno, de con lo esta idea de personal. que, bueno, de como es un documental, que aparte que me muestra la realidad, y la realidad no puede ser esa, no es tan edulcorada de realidad. Eh, y está bien que lo plantees así. ¿Se me escucha Sí, bien? sí, Porque te me escuchamos, yo bajó la por lo conexión a menos te internet. escucho. Perfecto. No, se me había puesto como que estaba inestable mi conexión a internet. Entonces, está buenísimo esto que planteas, Esther, porque es, por un lado, digo, no, el documental me muestra algo más de lo real, ¿no? Sí, Porque nos damos cuenta de que esto no tiene solución 25 años después. A lo que yo me refiero era, digamos, dejar de lado algo que a mí me tranquilice, y yo voy respecto al hilo narrativo que había planteado el director, que es, bueno, encontremos un territorio en común. Y la película lo encuentra y me deja como un sabor medio amargo, que después de encontrar ese territorio en común, esto de que el director me va llevando hacia ese lugar, de golpe, ¿no? Bueno, 5 años después y me derriba la escena anterior, ¿no? Digamos, nada, insisto,
no es más ni Ah, menos te que la digo que película. si hubiera terminado la película con ese bienestar general, a mí me hubiera dejado decepcionada, Mira, como está buenísimo. espectadora, ¿eh? Como espectadora. Está buenísimo. Insisto que me parece que es un final, nada, los dobles finales siempre son polémicos, los dobles finales. Mm, Digo, en este caso que están muy marcados, que hay, digo, se cierra la película y se vuelve, digamos, y se vuelve a abrir. Nada, siempre da para distintas formas, pero bueno, de eso se trata. Así que nada, está buenísimo que nos pasen cosas diferentes. ok. Gracias, Esther. Eh, Marcela. Sí, quería volver sobre una escena que me impactó por el tema justamente de los discursos. Hay una escena cuando está tratando de convencer o de invitar a los 7 niños a la reunión en la que, bueno, algunos de los niños no aceptan. Y hay un niño palestino que es muy terminante y repite mucho el discurso adulto en contra de los judíos. Y en un momento el director le dice, el chico le dice, yo no hablaría nunca con un judío. No me podría reunir nunca con un judío. Y el director le dice, pero pará, yo soy judío. Bueno, pero vos sos medio judío, porque sos judío, pero también sos estadounidense. No, no, pero yo soy judío y tengo un hermano que vivió en Israel y estás conmigo y podés estar conmigo. Bueno, de alguna manera lo desestructura, igualmente el niño no puede, no se reúne, es de los que no se reúne, pero hablo de cómo estos discursos aprendidos, pero que realmente no son propios, de alguna manera se lo modifica el director al decirle, mira, estás con un judío, ves que no soy malo, ves que puedo hablar con vos. Me impactó esa escena, simplemente esto quería acotar. Está buenísimo, ¿no? Que tiene que ver con el encuentro entre los cuerpos también, ¿no? Digo, hay algo ahí. Además, claro, Digo, y en esa escena, como en alguna otra que después también por ahora no apareció, si aparece, si no aparece la diré, eh, se justifica, digo, no, porque también la película necesita justificar la aparición del director, digamos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿y por qué aparece, digamos, el director? Bueno, en esta escena que vos trajiste, Marcela, está justificada, ¿no? Digo, porque en realidad claro, es en ese ida y vuelta, y aparte que nosotros podamos identificar al director en ese ida y vuelta. Siempre que hay un director en escena, tiene que estar en algún lugar, vuelvo a lo cinematográfico, mayor de contenido, tiene que estar justificado. Digo, bueno, ¿por qué está el director ahí adentro? ¿No? Digo, claro. me ha pasado en varias películas que uno dice que al director o a la directora le diría, correte. ¿No? Digo, correte de ahí. Digo, me estás contando esta historia, correte de ahí. Aquí está absolutamente justificado el director. Quizás a veces pasado un poco de rosca, pero no voy a decir más que eso. Gracias, Marcela. De nada. José y Felisa, Felicia y José, en el orden que ustedes quieran. Bueno, yo antes de nada quería decir que, bueno, al ver la película la sensación que tuve fue aconsejarles que dejen el conflicto en manos de los pibes que lo van a solucionar mejor y más rápido. Y bueno, me trajo a la memoria algo, porque yo viví en Israel en el año 67, estuve en el ejército, y hay algo que siempre lo cuento, ¿no? Yo por una circunstancia especial entré, sí, era en el 66 entré al ejército y tuve que pedir, estaba mi hermano también, allá puede estar el hermano, la abuelita, la tía, todos juntos. No hay, que si uno de los miembros está en el ejército, el otro se salva. Entonces yo pedí, porque entró mi hermano también, pedí por una circunstancia especial una baja del ejército, porque estaba mi hermano. Entonces lo que me dieron, después de unas ciertas averiguaciones y papeles que me dieron 1 año de prórroga, o sea, eran 3 años, yo había hecho uno, me dijeron que saliera, solucionar el problema que tenía, porque tenía que trabajar, solucionar el problema y volviera a entrar al año siguiente. Entonces yo dije, la verdad, salir, y después se me iba a alargar la cosa porque iba a ser otros 2 años más, era muy largo todo. Entonces, cuando lo comenté con un oficial, con el que yo tenía una buena relación, entonces le hablé a él y le comenté a ver qué opinaba él, digo, para salir después tener que entrar de vuelta. Él me dijo, mira, acá en Israel hay un dicho muy popular que es cuando te dan, agarrá. Y me dijo, bueno, vos agarrá, dentro de 1 año tal vez ya estemos en paz con los árabes y no tengas que volver al ejército.
Yo creo que esta promesa Eso fue en es, perdón, José, dijiste en el 67. ¿cómo? ¿En qué año fue esto que estás contando? 66 y volvimos en el 67. Estuvimos Bueno, con Felisa en un refugio antiaéreo. Bueno, es larga la historia, pero nos volvimos en el 67. Y él me dijo eso, ¿no? ¿Por qué no agarrar? Dice, total, en un año podemos estar, puede venir la paz y no vas a tener que entrar de vuelta al ejército. Eh, bueno, esta esperanza me parece que es eterna e imposible. Yo lo veo imposible. Esto de la promesa me parece, bueno, el título porque va a ser una promesa eterna. Una compañera dijo, Esther creo que decía esto, este cambio que tiene que haber cultural, tendría que ser empezar la historia de vuelta para que sea distinto. Otra compañera nombraba esto de que los palestinos entran a trabajar y se les da trabajo y se los atiende, esto lo agrego yo, se los atiende en los hospitales, pero bueno, algo está circulando estos días respecto a cosas que pasan acá. En esencia, el odio que existe se manifiesta porque esto del 7 de octubre, aparte de, bueno, no entremos en detalle de que Israel colaboró para esto seguramente, para que esto se produjera, yo creo que en esencia ellos vienen a trabajar, los palestinos vienen a trabajar, pero el odio por lo que pasó, por lo que les hicieron, por el haberlos echado de tierras que les pertenecen, yo pienso que eso aparece. Entonces, el 7 de octubre por ahí es un detonante de todo eso, ¿no? La del escorpión, que en algún momento le va a clavar el aguijón. Yo no creo que son desagradecidos, simplemente es muy, muy complejo el conflicto y son tierras que a ellos también les pertenecen. Yo, lógicamente, desde el 67 a hoy, cambié totalmente mi cabeza, no pienso como pensaba, jamás volvería a vivir en Israel, viví 3 años solamente, y pienso que es un conflicto. Me gustó la película mucho porque vi en los pibes la posibilidad de cambio y hay en la sociedad israelí mucha gente que piensa distinto, gente que se va del país porque no está de acuerdo, mucha gente se va del país, tengo familiares directos que viven hace muchos años en Israel, israelíes que dejan el país y van a vivir a otro lado. Pero de todas maneras hay muchos intereses ahí que creo que es como muy, es una utopía el pensar que puedan llegar a un arreglo. Dejémoslo en manos de los pibes, tal vez los pibes lo arreglan. Nada está más. muy bien. ¿Y vos crees, perdón, y vos crees que un cambio de gobierno, como terrible No, gobierno de Netanyahu, puede cambiar algo? no, no, no. No es que no estoy de acuerdo con que se quede Netanyahu, por mí se podía ir ahora mismo, pero no creo, no creo. Unidos. Es Estados Unidos que tiene una base ahí que le sale mucho más barata, le sale baratísima, ¿sabes? Con todo lo que Claro. aporta Israel, es una base muy barata para Estados Unidos, un punto estratégico muy barato y lo va a seguir sosteniendo para tener ese punto. Así que no creo que sea solamente Netanyahu. Hay muchas cosas, está Netanyahu, están los religiosos, ese es muy complejo, es muy complejo. Son promesas, como dice la película, pero muy difíciles, un conflicto muy, muy intrincado, terriblemente difícil. Pero la película me Bueno, pareció, también parece contemos que los religiosos es un obstáculo muy grande en Israel, muy grande. claro, terriblemente grande. ¿Mm? Sí, lógicamente, es así. Bueno, Bueno, eso, gracias, José. Digo, es difícil, está claro, digo, y está muy bien como vos es muy difícil tener algo de optimismo de que algo pueda llegar a cambiar, pero quizás, ¿no? Digo, algo puede pasar, pero bueno, nada, es verdad que digo, nada, es muy, insisto que a mí me cuesta hasta expresarlo como conflicto, ¿no? Digo, porque digo, es todo tan complejo, ¿no? Digo que me parece que la palabra, digo, lo que voy es que es difícil hasta nombrarlo. Ahí voy, estoy dando vueltas porque no encuentro, digo, me parece que conflicto no cuenta lo que allí sucede, ¿no? Digo que es imposible determinar con uno dice el conflicto palestino-israelí y ya está. Bueno, no, no, digo, es todo
tanto más complejo, tanto más profundo, que es muy difícil hasta definirlo con con alguna palabra. Pues bueno, veremos. La historia nos ha dado, nos da muestras, y hay algo que dice, yo lo vengo citando frente a la realidad, lo que sucede también en nuestro país, vengo citándolo mucho a quien fue el vicepresidente de Bolivia en épocas de Evo Morales, a Linera. Linera dice que los procesos de cambio hoy, digo, ¿no? Que los procesos de irrupción son muy rápidos, ¿no? Digo, y esto que estamos viviendo, no hay procesos ya de 10 14 20 años, ¿no? Dice, y si no, pensemos también lo que sucede en nuestro país, ¿no? Digo, de golpe, ¿no? En un año, 8 meses pasan a ser 20, ¿no? 20 años, 6 meses pasan a ser 14, digo, no, digo, los procesos son radicalmente, son muy rápidos también de cambio, ¿no? Así que bueno, quizás sea una esperanza media utópica. La palabra utopía apareció en un montón de ustedes y va a seguir apareciendo, pero bueno, ¿quién les dice que veamos algún otro mundo posible por allí? Sigamos, gracias. ¿Puedo decir algo chiquito? Grande también. No, no, que yo estoy asustada porque los chicos que están en España, mis hijos, dicen que es tal la bronca que los hacen tener contra Israel en defensa de Palestina que les hace acordar al Holocausto y que tienen temor. Viste que, por ejemplo, el domingo impidieron que continuara la Vuelta Ciclista de España. Ujú. Todo para que no participaran los israelitas. Así que como que a mí me parece que en vez de achicarse este problema se va agrandando. Ujú. Y para relacionarlo con una escena de la película, cuando el nene llora y dice, esto pasa porque vos ahora estás acá. Cuando vos no estés acá, como que toda volvemos a la realidad. Como que él reconoce que eso es ficción. Está bien. Ahora, justo Nora, Norma, perdón, ya te doy la palabra, Nora. Pero ahí Norma trajo la escena que es una escena, ahí Norma habló del niño que llora, pero ¿quién más llora también ahí? El director. El director. El Eh, ¿Ustedes saben? DJ. BJ, exactamente. Ahí hay algo también que incomoda en el relato de la película, digamos, ¿no? Por lo menos a mí me incomoda. Diría, no es necesario. Porque aparte claramente es un plano, digo, es una imagen que está como puesta. No estoy diciendo que él no, que lloró a propósito, digo, o que está No, no, entrenado. no, no, no. Actor. Sí. Digo, él estaba emocionado, pero me parece que no había cabida, ¿no? Digo, o sea, quienes estaban ahí conmocionados era sobre todo el pibe este, cuando le dice, bueno, cuando vos te vayas, esto vuelve a ser. Esto sí, Eh, claro. Esa imagen que Es- está, a ver si se entiende, es como una imagen incrustada, digamos, en la película, ¿no? Digamos, en las cuales vemos ahí al director llorando, no me agrada tanto, pero bien, insisto, Pero el nene te conmociona. a full, Sí. sin lugar a dudas. Sí, sí, claro que sí, porque aparte está diciendo una verdad que todos, que todos sabemos que eso va a suceder, ellos también, ¿no? Digo, insisto, y es un... Y el domingo cuando hablaba con los chicos y me contaban de todo eso, te digo que se te parte el corazón, porque ves que ellos también, los adolescentes, entran en esa bronca. Sí. Igual también en este conflicto, con esto sigo, ahora con Nora. También está bueno ver, después voy a cerrarlo con una frase de Murakami, que es un autor japonés que a mí me gusta muchísimo leerlo y que tiene esas frases que condensan un pensamiento, pero lo voy a dejar para el final. Me callo. Nora, Y viste que Pierre Bardem también se presentó en el festival con el pañuelo palestino. tal cual. Y también tenemos muchas manifestaciones aquí en la Argentina, digamos, ¿no? Digo, también hay muchas manifestaciones en las cuales nos encontramos con la bandera palestina, que es una especie de bandera también ¿no? De rebeldía, de frente al poder, también representa no solo a Palestina, sino también representa estar, digamos, ¿no? En otro lugar posicionado. Bueno, nada, como todo, también simbolismo la bandera de Palestina. Nora, ahora sí, Nora, perdón. Bueno, yo me voy a centrar en los chicos, pero antes voy a ser sincera. Yo le escuché a hablar a Aide, lo escuché hablar a José, y yo desconozco totalmente. Entonces, cuando empecé a mirar el documental, digo, no, yo tengo que saber qué es lo que pasa, porque uno lo que pasa es que hay una violencia que separa a palestinos de judíos de hace décadas y décadas,
Y lo que nos llega a nosotros es simplemente la destrucción, los chiquitos sobre bombardeos, no nos llega otra cosa. Y yo desconozco porque no tengo a nadie cercano judío, como en el caso de Keide, puede eh, o sea, especificar más claramente, porque ella tiene familiares y lo vive de otra forma. Bueno, esa violencia es lo único que a mí me llega, o sea, me llega desde Medio Oriente, no tengo otro conocimiento. Y es una violencia que los adultos la comienzan y quienes la padecen son los chicos. A mí, entre los chicos, o sea, hay tres escenas que me sorprendieron. No los veo tristes, salvo a este chico Faraj, que es el chico que más me llegó, que es quien llora al final, se emociona porque sabe que al irse los periodistas ellos no van a contar con nadie más, y se emociona el periodista que vos, yo lo vi con como una sensación de un sentimiento profundo y no me pareció por ahí que estuviera mal o excluida de que no hubiera estado como opinabas vos. Lo vi como necesario en ese momento. Y bueno, estas situaciones fueron la primera, cuando los gemelos, los hermanos, van en ese colectivo al colegio, y ellos van hablando, pero van sonriendo. Yo no los veo tristes. Es como que ellos, es algo natural, y lo de adultos que dijiste vos de que hablan como adultos, realmente es algo, es como para escucharlos y escucharlos y escucharlos y aprender de ellos. Y estos chicos van mirando a la gente, van riéndose en el colectivo sentados atrás, me quedó esa imagen, pero van mirando a su vez la persona que sube, que no sea sospechosa, porque no saben qué puede pasar. O sea, que es algo que está pendiente y continuamente al lado de ellos. La otra escena es una escena que hay en el medio de un rezo, donde hay alguien rezando con un fusil colgando. Eso es como que me llegó. Y bueno, y después la escena del final, que es la que emociona o sea, escuchar a esos chicos realmente es asombroso y es algo que debería. Y también me hubiera gustado después de 20 y pico de años, como vos el otro día nombraste el 2001, que lo hablamos ahora y que se hablará ahora de dentro. A mí me hubiera gustado encontrarme con estos chicos ahora, 25 años después, saber de ellos qué pasó, qué vivieron en todos estos años. Bueno, eso es todo. Y después lo que me gustaría es que en el chat hay un mensaje de María Gloria, si lo quiere hablar. Yo no lo comparto para nada, todo lo contrario, pero me gustaría que no quedara en el chat, sino que ella lo explicara o que vos lo contestaras, Alejandro. Nada más que eso. No sé, Nora, no sé a qué chat te referís. ¿En el WhatsApp? A un chat que puso María Gloria recién, hace un ratito. ¿Qué pasó con María Gloria? ¿Qué puso María Gloria? No leo, no, yo no abro el chat porque si no me distraigo. Pero Bueno, bueno, después- lo digo, es que sentí que tu voz llenaba, no había lugar que nadie hablaba nada durante una hora entera, hablaste todo el tiempo, ¿sí? Alejandro, y Ah, a mí sí. me resultó agotador, realmente me resultó agotador porque el tema de la película es como que necesita que todos hagamos una abreacción y que todos puedan decir algo y es como que no dabas lugar a que nadie hable. Bueno, Era una cosa así de la dinámica del grupo, que Pero no A mí estaba no me, no me pero a mí no me pareció parece buena la que... dinámica del grupo, de este grupo. está, respeto, pero es la dinámica, te aclaro, digamos, María, es la dinámica que tenemos generalmente. Yo ocupo la primera parte de la clase, Claro. luego pero damos la parte. excelente. No, no importa, pero a alguien puede no gustarle, obviamente, y está todo en su No, derecho a no gustarle. a mí me pareció como que era mucha carga, porque vos no hablás muy continuo y no respirás, y realmente me Bueno, producía está cierta bien, angustia. no, bueno, no hace falta que. Me Está bien, contagiaba está bien, cierta María, cosa angustiosa. se No entiende, pero sé no si hace es falta que. porque estaré yo sensible, pero Eh, realmente sentí que nadie hablaba y que vos no parabas, ni siquiera respirabas entre una frase Ah, y otra. Está porque bien. te doy la No, 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 dinámica no, del no, 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 trabajo. no, Estuvo perdón, 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 leyendo, no perdón, estuvo perdón, hablando, estuvo no, leyendo. Tengo la no estoy dinámica del en- trabajo. pero no vamos a hacer la polémica de esto. Yo estoy bien, yo estoy, Alejandro, déjame un segundito, porque la que traje esto fui yo. Realmente lo leí, no, lo quiero aclarar porque me parece, yo hace 4 años que estoy con Alejandro, y me respiro.
me dolió que pongas que me produce como que el grupo no existiera y eres el profesor y el que está a cargo de la clase. Y quizás lo leí y digo, no voy a decir nada, pero no me podía quedar. Muy Tenía la bien, Nora, muy bien, Nora. necesidad de decirlo porque yo que hace, y creo que muchos, que hace 4 años, la dinámica del grupo. Yo siento que hay que moderar el grupo, que las Que intervenciones tienen Bueno, que bueno, ser bueno, bueno, perdón, pocas, perdón, perdón, que perdón, tiene que perdón, perdón, perdón. participar mucha más gente. Bueno, Siento que no es un grupo que está participando, ¿cierto? Siento bueno, que hablan 5 personas y fundamentalmente. Vamos a silenciar los micrófonos mientras está hablando el profe, así lo escuchamos, por favor. Gracias. Estás Alejandro muteado. está silenciado. Estás Está muteado, Alejandro. silenciado, Alejandro. ¿Se habrá enojado? acá estoy, me han silenciado. No sé quién me silenció. Manos Anónimas me están silenciando. Bueno, aclaro. Esta es la dinámica de la clase. Puede gustarles, puede no gustarles, y ustedes están en todo su derecho de estar o no estar en estos encuentros. No es obligación para nadie. Y cierro toda clase de apreciaciones, digamos. Nada, esta es la dinámica que tenemos. Generalmente hablas quienes hablan, yo hago siempre, y está bueno aclararlo, digamos, para lo próximo, hago una introducción, a veces breve, a veces no tan breve, ocupo un tiempo. Luego damos la palabra, hablan quienes tienen ganas y quienes no tienen ganas no hablan. Es una decisión de ustedes que tienen como adultos y como adultas. Así que nada, esta es la dinámica de estas clases que tiene que ver con la reflexión, con la lectura, con el pensamiento. Simplemente eso y nada más. Seguimos. Nora, gracias Nora. Telma. Sí, Alejandro, yo me quedé pensando un poco en ese comentario que vos hiciste con respecto al tema de que acá lo que hay es un problema de tierras, que por ahí nosotros no lo tenemos. Y yo no sé si no lo tenemos, porque nuestros pueblos originarios estaban acá y fueron expulsados de sus tierras. Lo que pasa que tal vez nosotros, digamos, los pueblos originarios nuestros por ahí son pacíficos y no reclaman por otros métodos, y nosotros no tenemos muy incorporado que esas tierras eran de ellos. Es un tema que tal vez en Argentina no lo hemos discutido a fondo, no lo tenemos. Me quedé pensando cuando vos dijiste Ah, eso, buenísimo. nosotros no lo tenemos, y yo creo que sí lo tenemos. Lo que pasa es que por ahí no lo vemos. Está buenísimo lo que traes, Telma. Sabes que mientras los decía, se me cruzaba. Bueno, nada, yo justo trabajé con eso en un film documental que hice hace muchos años que se llama Escuela Transhumante. Algunos de los que están aquí lo han visto, que trabajé con una comunidad mapuche. Y sabes Sí, que, yo lo vi. bueno, sabes que Telma, mientras lo decía, se me cruzaba, digamos, eso, y está buenísimo la declaración. Ah, Eh, no, simplemente ese comentario. no, estoy absolutamente de acuerdo con lo que vos decís. Lo que pasa que nada, el debilitamiento, digamos, ¿no? Digo, no hay simetría, digamos, no es absoluto. Digo, todo conflicto es asimétrico, también es asimétrico el conflicto, digamos, No, allí. no, por supuesto, es distinto, pero existe un conflicto de tierras. Está buenísimo. Es más, y que está todavía vigente. Hay Exacto. una gran documentalista que se llama Daniela Saggiorato. Si la escuchan por ahí nombrar, se llama Saggiorato con 2G, Saggiorato. Porque Llorato. me tocó, y ella viene trabajando, y justo me tocó nada, ser jurado de un festival de cine en el cual ella presentaba sus obras. Yo no la conocía, y que trabaja sobre todo con estas temáticas. Ajá, Bueno, el último documental que ojalá algún día lo podamos compartir, el último no, el último y el primer documental de Lucrecia Martel tiene algo que ver con esta temática que vos traes, Telma, también. ajá. Digo, Lucrecia Martel, que está ahora presentando en Venecia su documental. Vieron que hay varios reels de ella que están circulando cada vez que habla la maestra de todos, que es Lucrecia Martel, y está trabajando con esas temáticas. Así que nada, quizás algún día también podamos compartir algunos de esos documentales. Bueno, Bárbara la aclaración, gracias. Telma. Gracias. Susana.
A ver, yo mientras veía la película me acordé, digamos, que por ahí por los años 80 tuve la oportunidad de tener una charla con una parejita joven, digamos, adulto tardío sería hoy, o joven, joven. Ella argentina, viviendo en Israel, él israelí, acompañando a ella a visitar sus familiares a Argentina. Y yo les pregunté, digamos, cómo eran los días de ellos, ¿no? Y él me contestó, normales. Yo, digamos, el fusil siempre lo tengo al lado de la cama. Fíjate el peso que tuvo eso, que estoy hablando de los años 80, o sea, hace casi 50 años, que hoy lo recuerdo. Y lo recuerdo, digamos, un poco en relación a esta película y a las apreciaciones que se pueden hacer, en el sentido de que nuestra mente no está en condiciones de poder saber lo que están vivenciando, tanto los que tienen el fusil como los que tienen la piedra en la mano. O sea, uno, digamos, trata de asirse de marcos teóricos y de pensar que este conflicto lleva miles de años y que las respectivas religiones de unos y otros hacen que se crean, o sea, crean que esas tierras son de ellos. No en vano la tierra prometida, prometida para unos y prometida para otros. Con lo cual, un poco creo que lo que decía José, ¿no? Es decir, yo soy absolutamente pesimista en lo que tiene que ver con una resolución, ¿no? En algún momento pensaba que Jerusalén debería ser declarado Patrimonio de la Humanidad, digamos, pero creo que hay demasiados intereses en juego en derredor de las grandes potencias y que, bueno, nada, esto seguirá siendo, no sé, ojalá que no, pero pienso que seguirá siendo así. ¿Mm? En cuanto al final de la peli que vos mencionabas, antes, digamos, de cuando retoma, cuando estos dos chicos tienen dos años más, los mellizos, me resultó valiosísimo, digamos, el tratamiento dándole voz a los chicos judíos y a los chicos musulmanes. Pero también, digamos, cuando hacen esa improbable visita, digamos, a territorio musulmán, si la cosa terminaba ahí, me parecía como que estaba muy romantizada, que esto, digamos, en el hoy y ahora, no en el hoy y ahora, estamos hablando de 25 años atrás, pero aún 25 años atrás, me parece de muy escasa probabilidad. Ojalá suceda, ojalá, digamos, esos bebés realmente se los viva como iguales, pero bueno, no sé, mis descendientes verán o no. Ahí insisto digo, la disidencia tiene que ver si entramos dentro, digo, si analizamos la película en sí o lo que vemos 25 años después. Yo siempre me refería al final Claro, claro, dentro del propio relato de la película, ¿no? claro. Insisto, que merecía, digo, me parece que me parece que la película, si se puede hablar de merecimientos, merecía un final feliz. Y ese final feliz se había dado en ese territorio en común, con ese juego de niños y todo. El otro final nos deja, es verdad que con el resultado opuesto, uno dice, bueno, pero insisto, compensar la peli ahí. Sí, digamos, bueno, el final feliz estaría de la mano de la promesa, o sea, esto es posible, hagamos Tal, que ocurra tal cual. también. Esa era la idea. Gracias, Susana. Adriana, ahí estás. No estás, Adriana. Se te ve se te ve que apagás que prendés y apagás, que prende y apaga, pero no se te escucha. ¿Querés, mira, ¿querés hacer tu comentario escrito? ¿Querés mandarnos después un WhatsApp? O nos mandás te autorizo yo, que soy la autoridad en esta clase, que mandes un WhatsApp de audio si querés al grupo.
si te parece, pero nada, y después tratar después, si no pedirle también a Ani, a ver si te puede ayudar a ver cuál es el problema con... Pero bueno, el micrófono te aparece cerrado, pero no se te escucha. Bien, bueno, yo sabía que eso nos iba a ir. Yo había prometido que íbamos a trabajar con Mis Tardes con Margarit, pero era una promesa, como bien vale el título, digamos, de la obra. Perdón, está Mirta, perdón, está Mirta. Estaba cerrando, vamos con Mirta y después cierro. Sí, Perdón. perdón, es muy No, cortito. el tiempo que quieras. Quería, Largo también, dale. era cortito porque se me fue ocurriendo en función de lo que decía la ficha y de lo que dijeron los compañeros. Hay dos cosas que yo quiero señalar. Vos decís, en la última parte, no vos, sino Marcelo, dice territorios y no sé qué Comunes. otra cosa, el titulito, Comunes. territorios comunes. Y me parece que eso de territorios comunes me hace pensar, más allá de lo simbólico, pensaba en lo real. Esos chicos viven en un territorio del cual no pueden salir, están como no solamente enfrascados o encerrados, encarcelados, llámale como sea, respecto de los discursos de los adultos, respecto de esas identificaciones, respecto de las tradiciones, las cosas ancestrales que vienen, los ritos que tienen y la religión, respecto de eso, pero además del territorio, porque no pueden transitar libremente, con lo cual, además de todo ese encierro, tienen también la cosa territorial de la tierra, no pueden irse al de al lado, si no van por los controles y si no tienen el cartel de Israel no pueden pasar. Me parece que eso hace también que ellos no tengan la posibilidad de vivir. ¿Viste cuando decimos los chicos e incluso nosotros son lo que viven? Y me parece que viven eso, ese encierro lo viven aún desde el hábitat donde se mueven. Y me resulta muy interesante pensar en los mellizos, que si bien son judíos, viven en Norteamérica, cuando los escuchás, o por lo menos yo, percibí como una diferencia donde no eran tan radicales sus posturas. Más allá de que tenían sus dudas, no eran tan radicales. ¿Por qué? No porque Estados Unidos sea la panacea de nada, pero quiero decir, tuvieron la Pero no posibilidad de eran irse, ortodoxos, esa es la diferencia. Eran más allá. judíos, pero no ortodoxos. Sí, pero igual es cierto, porque además no eran religiosos o le preguntaban al abuelo, pero vos crees o no crees en Dios, toda esta conversación que me pareció. Pero insisto, me parece que la posibilidad de buscar, más allá de esta cuestión familiar, de no ser tan radicales o ortodoxos como dicen, me parece que tiene otra posibilidad para un niño en formación, digamos, porque, como digo, son lo que viven, en eso se crían y no lo sé, cuando encuentran esa posibilidad, digamos, cuando estas diferencias tan radicales se borran siendo niños y aparece lo que dice Marcelo en la ficha, son niños, se ponen a jugar, se olvidan, son los eruptos, es la pelota, es la lucha, es todo eso. Por eso también llora Fadak era Fadak, cuando se van, porque eso es difícil de tener, de lograr, y a lo mejor saben que es una posibilidad, pero también descubrieron, aunque sea por un ratito, que otra realidad es posible, o por lo menos yo creo que, bueno, es una ficción, pero si eso ocurriera en la realidad, seguramente sería una experiencia muy importante para estos chicos, ver que no era tan rígido, que podían estar con el enemigo disfrutando de otra cosa. Eso quería decir Está nomás. buenísimo, Mirta, pero no era una ficción, ¿eh? A ver, en todo No, caso, bueno, está sí, bien, bueno, podemos decir que quiero era... decir, en la ficción, quiero decir que se ve ahí, no sé si en la realidad eso es posible, ¿sí? Pero, pero, pero ahí está, no, utilizo esto que decís porque me parece que está buenísimo, porque en realidad y está bueno que trajiste el tema de la ficción, porque uno podría decir que este documental también crea un escenario ficcional que es ese Y, encuentro, ¿no? Por eso me gustaba que dijiste es una ficción, porque en algún sentido también ese y, escenario está creado por el director y y aparece, sí, hoy nos aparece como una ficción, digamos, ¿no? sí, Interpretada lamentablemente.
lamentablemente, interpretada por los actores sociales que son niños y niñas de verdad de uno y otro lado. Dos cositas más y con esto cerramos. Por un lado, también Mirta trajo algo que me gusta, es la imagen del abuelo, ¿no? Que también aparece ahí, como que, el que pone algo de cordura, ¿no? En la película, ¿no? La imagen de un familiar que pone algo de cordura en ese diálogo que tiene, que me parece súper interesante. Y también hay una mirada, digo, la aparición de ese abuelo, la aparición de un familiar, ¿no? Que le es más fácil leer al director. El director es de ahí, digo, ¿no? Vivió ahí, es de ahí, y le establece, el diálogo es más fácil, digo, ¿no? Cuando uno establece también un diálogo con algo que no conoce, es muy complicado. También en la tarea del documentalista, digamos, ¿no? Por eso uno dice, bueno, para hacer un documental, yo voy a hacer un documental sobre una realidad que no conozco. Bueno, necesito muchos años para aprender a leer, digo, ¿no? Para aprender a leer esa realidad. Digo, ¿no? Y vuelvo a Daniela Yayorato, que ahí justo la nombré, digamos, ¿no? Bueno, años estudiando esas culturas para poder luego intervenir a través de un documental y poder leer esa realidad, que no es mucho más fácil, a mí me es mucho más fácil hacer un documental sobre lo propio, ¿no? Sobre lo propio, sobre lo que me rodea, porque, bueno, tengo más facilidades de lectura y de diálogo. Y aquí también me parece que el director intenta también otro diálogo con aquello, ¿no? Con aquello diferente. Cierro con Murakami. Perdón, hago aclaraciones. Mis tardes con Margarit, que quedó allá a lo lejos, perdida por ahí, yo después comparto la ficha para que ustedes la lean tranquilamente en la semana. Es una ficha escrita por Pablo Urtubiel. Pablo Urtubiel labura mucho con lo que se denomina, digamos, adultos mayores, es rosarino, y le pedimos a él que escriba esa ficha. Esto es de otro archivo que hicimos, no tiene nada que ver con el de infancias, porque tenía una mirada sobre la vejez y sobre los adultos mayores que la película también lo trae, que me parecía que estaba buenísimo. Así que esa la comparto y después, digo, si tienen ganas de elegir algún párrafo o algo, lo hacemos para la semana que viene. Con la frase de Murakami, que ahora voy a citar, también, y no voy a decir más nada, porque ya lo dijo Murakami y no voy a andar interpretando a Murakami, insisto, Murakami, un escritor de ficción japonés que yo amo profundamente, que tiene un montón de novelas súper gozosas para poder leer. Y a él, y digo, con esta frase de Murakami también, ténganla ahí dando vueltas, porque va a ser la próxima película que vamos a ver la semana que viene, que vamos a seguir de largo y vamos a ver esta película, que es una película que ganó el Oscar al mejor documental de este año, que se llama Another Land, que tiene toda una historia. Después, a las que le gusta, por allí está Nora, y a las que le gusta investigar sobre la película y qué pasó con los directores y todo, va a ser súper interesante. Hay un montón de material. Vamos a compartir ese documental. Insisto, vamos a ser la última mula de estos talleres, de ver una película no argentina, documental, pero me parece que está bueno que juega con la película que acabamos de ver, porque son 20 y pico años después. La película que... Alejandro, perdón, Sí, Alejandro, sí, Teresa. perdón. Hace 15 días los israelíes mataron al director del Oh, documental. lo dijiste, Teresa, lo dijiste. Era, así Ay, es. No, perdóname, todo era una bien, cosa. no te hagas problema, pero ya la van a ver. En realidad son dos directores. Bueno, Pero mataron a uno, sí. por eso, traten de obviar ese, que es difícil de obviarlo, pero bien, es un documental, insisto, ganó el Oscar a Mejor Película este año. Yo la vi creo que sí el año pasado, y nada, es un documental, digo, a ver, es muy crudo, pero a la vez tiene un registro extraordinario. Digo, más allá de lo que cuenta, si contaría otra historia también sería extraordinario, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Es un documental, me parece, nada, realmente extraordinario. Vuelvo a la frase de Murakami y con esto cierro. Lo tomo a Murakami, lo tomo prestado para tomar, digamos, su palabra, y nada, simplemente esto. Murakami dijo esto él recibe un premio, el premio Jerusalén, esto es del 2009, ¿no? Digo, hace algunos años. Y él hace un discurso al recibir un premio en Jerusalén, no me acuerdo de qué obra, no, 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 después me voy a fijar a ver cuál era la obra que había sido premiada, y él dice lo siguiente, leo y con esto cerramos. Dice en su discurso, ¿no? Dice, entre un muro alto y sólido y un huevo que se rompe contra él, siempre estaré del lado del huevo.
Sí, no importa cuán justo sea el muro, cuán equivocado esté el huevo, estaré con el huevo. Alguien más tendrá que decidir, alguien más tendrá que decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Quizás el tiempo o la historia lo decidirán. Si hubiera un novelista que por alguna razón escribiera obras estando del lado del muro, ¿qué valor tendrían tales obras? Eh, Claramente me ubico del lado del huevo. Claramente las películas que vamos a ver, tanto promesas como la próxima que vamos a compartir, también están del lado del huevo. Eh, Simplemente eso, nada más. Después voy a fijarme bien en la cita de Murakami, es una cita, la tengo siempre ahí como cuando uno va a iniciar una obra, cuando uno va a pensar una obra, me parece que nada, que tomar una posición equivocado no, porque ahí lo dice Murakami, me parece súper interesante, ¿no? Digo, esto del lugar de los débiles, ¿no? Digo, frente al poder, ubicarse del lugar de los débiles, creo que siempre nos protege un poquitito, ¿no? O estamos menos cerrados, por lo menos. Estar del lugar de los débiles me permite estar menos cerrado acerca de ciertas posiciones que uno toma frente a la vida. Pero insisto, no lo voy a interpretar, es Murakami, y me parece que es una linda cita para cerrar. Bueno, gente, buena semana, buen fin de semana. Mis tardes con Margarit lo comparto ahora. Mañana comparto la película para ver para la próxima semana. ¿Estamos? Y cualquier cosa está en el WhatsApp. Acuérdense de no el uso Gracias, Alejandro, excelente clase. a Muy ustedes. buena. Gracias. Eso, Copiá la frase de Murakami si podés. Dale. Copiá la frase. Gracias, Alejandro. Chao, Chao. chao. Buena semana. Gracias, perdón, Hasta luego, hasta luego, hasta luego. perdón por el